muy bienvenidos. Hoy estamos aquí con Carlos Sabino y Lorena Castellanos, con una gran ilusión para discutir un nuevo libro que han lanzado que se llama La Independencia y el Centenario, una mirada desde el siglo XXI. Esta es una actividad que el Instituto Fe y Libertad ha organizado para conmemorar el bicentenario del Día de la Independencia. Y pues nos da una gran ilusión contar con Carlos y con Lorena aquí con nosotros. Les voy a decir un poquito quiénes son, ¿verdad? Ella los conocen la mayoría de ustedes, pero Carlos Sabino ha publicado 25 libros, entre los que destacan sus obras sobre metodología de investigación y sus obras de historia. Guatemala, la historia silenciada, en 2 tomos, El amanecer de la libertad, la independencia de América Latina, Tiempos de Ubico en Guatemala y el mundo, Arbenz, una biografía. Es coordinador académico de la maestría en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Nació en Buenos Aires, Argentina, el 24 de julio de 1944. Es licenciado en Sociología por la Universidad de Buenos Aires y doctor en Ciencias Sociales por la Universidad Central de Venezuela. Y pues Lorena también tiene una larga trayectoria como educadora por medio de sus estudios universitarios y de su experiencia laboral. Lorena se ha especializado en las áreas de ciencias sociales, historia, educación, tecnología y edición. Sus grados académicos incluyen una maestría en tecnología aplicada a la educación de la Universidad de Carlos III de Madrid, España, una maestría en ciencias sociales de la Universidad Francisco Marroquín en Guatemala, un posgrado en multiculturalidad, liderazgo ético y gestión educativa en la Universidad de Granada, España, una licenciatura en Historia de la Universidad del Valle de Guatemala y profesorado en Enseñanza Media en Lengua y Literatura y Ciencias Sociales de la Universidad Francisco Marroquín. En la actualidad es candidata al doctorado en Historia de la Universidad Francisco Marroquín. Es catedrática universitaria en temas educativos, históricos y en ciencias sociales en la Universidad Francisco Marroquín y en la Universidad Galileo en Guatemala. Entonces, muy bienvenidos al programa, Lorena y Carlos. Gracias. Una observación. Ya Lorena terminó el doctorado, ya es doctora en historia. ¡Qué bien! Enhorabuena, Lorena. Enhorabuena. Bueno, pues estamos muy felices de poder compartir con los amigos del Instituto Fe y Libertad su nuevo libro, La Independencia del Centenario, una mirada desde el siglo XXI, justo en el día en que Guatemala celebra el Bicentenario. Y este libro pues es único, la verdad, no solo porque nos recuerda los sucesos que llevaron a los países de Centroamérica a separarse formalmente del Reino Español, sino también porque narra cómo se celebró el centenario en 1921. Entonces, pues yo quería empezar preguntándole a Lorena, ¿cómo se les ocurrió abordar el Bicentenario desde esta óptica? Gracias, Carol. Qué alegre que nos entrevistan hoy, que festejamos el Bicentenario. Bueno, mira, realmente empezamos con Carlos hace aproximadamente, diría, unos 3 años, en el tema de que ya viene el Bicentenario y qué vamos a escribir y qué vamos a hacer. Entonces, Carlos ya había escrito un libro acerca, que se llama El amanecer de la libertad, que es la independencia de América Latina. Y entonces me dijo, bueno, tal vez hago una segunda edición y amplío la parte de Guatemala y de Centroamérica, porque pues en el libro ahorita está muy corto. Y él empezó a recabar toda la información bibliográfica y todo. Pero yo le dije, yo tengo curiosidad un poco por lo que pasó hace 100 años, porque se habla muy poco o nada de eso. Y creo yo que vale la pena rescatar qué pasó en el centenario, en vista de que había muchos sucesos trágicos alrededor, políticos, económicos, naturales, bueno. Entonces dije, bueno, voy a empezar por ahí. Y empecé a recabar mi información, porque lo mío sí tiene fuentes secundarias, o sea, libros que consulté, pero mucho tiene información de archivo y de hemeroteca. O sea, una muy buena parte era de ir a la fuente primaria a buscar. Y entonces empecé a recolectar toda la información justito antes
el día que cerró el presidente del país el año pasado, tenía yo cita en Sirma, logré sacar lo que Sirma tenía, y con eso, en pandemia, ya con todo el material recabado, empecé a escribir. Realmente lo escribí con el cierre, pero ya tenía yo toda la documentación, fotos de periódicos y demás, ¿verdad? Y entonces, pues, así fue como empezamos esto. Hubo un momento en el que decidimos, bueno, ¿qué vamos a hacer con el libro? Me dice Carlos, no sé si yo debiera sacar esto. Y bueno, le dije, ¿y por qué no lo juntamos? Y hacemos como 2 miradas de este bicentenario. 1821 en específico y 1921 en específico, sin hacer una historia de todo el siglo XIX, pues ver 2 momentos en el tiempo relacionados al tema. Y así fue como salió el libro, la verdad. Qué interesante. La verdad, Carlos, yo sé que ha pegado muy bien, digamos, como que es muy oportuno, ¿no? Y que han estado ocupadísimos dando conferencias sobre el libro. ¿Se imaginaron que iban a causar tanto impacto? Mira, yo no pensé tanto impacto porque supuse ingenuamente que iba a haber muchos trabajos, muchos libros, que iba a haber más festejos relacionados a estas cosas, pero sí, yo sabía que se iba a vender porque es un libro oportuno, pero me extrañaba un poco, Carol, y te lo digo con cierto dolor, que no ha habido una producción nacional muy grande en esto, ni muy grande ni muy pequeña. Ha sido muy poco lo que se ha hecho Pérez de Antón, nosotros, y así en materia de libros, que el libro tiene la ventaja de que queda. Uno puede hacer un artículo muy bueno, pero dentro de 3 años nadie se acuerda del artículo. El libro, como no se vende todo junto de una vez, pues queda en los estantes ahí. Entonces, sí estoy un poco sorprendido, no tanto por la venta, sino por el interés que ha despertado, y que agradezco con todo corazón el día de hoy, que es el día clave, digamos, de todo el proceso. Mil gracias. Yo quería preguntarlos, ya adentrándonos, digamos, en el contenido del libro, que Ajá. en 1921, cuando se avecinaba el centenario, Guatemala fue golpeada por 3 sucesos bastante difíciles, ¿verdad? La pandemia que provocó la gripe española, un periodo de turbulencia política que terminó con la dictadura de Manuel Estrada Cabrera y los terremotos, ¿verdad? Los terremotos de 1917 y 18. Y como lector, realmente una de las primeras cosas que me pegó a mí al leer el libro fue esto, ¿no? Que hay unos paralelos entre 1921 y el 2021. Yo quisiera preguntarles a ustedes, empezando por Lorena, ¿ven ustedes la similitud o los paralelos? Bueno, mira, yo la veo desde el punto de vista de la pandemia, porque realmente en lo demás, Guatemala hoy está muchísimo mejor que hace 100 años, indudablemente. Los terremotos, ya en 1921, don Carlos Herrera todavía seguía recogiendo escombros. O sea, Manuel Estrada Cabrera en el fin de su dictadura ni siquiera pudo terminar de recoger los escombros de la capital. Aparte de la pandemia, también hubo epidemia, porque hubo una doble cosa ahí, pandemia de la gripe española, más la epidemia de la fiebre amarilla. Digamos que estos desastres naturales se vinieron a acrecentar o acentuar la crisis política de la dictadura, que va a dar como resultado el surgimiento del Partido Unionista, que es el que organiza la primera marcha multitudinaria del 11 de marzo, que va a llevar a la caída, la consecuencia directa va a ser la caída de Manuel Estrada Cabrera un mes después. Sin embargo, hay un tema que se pasa un poco por alto a veces, y es como una vinculación entre todos estos, entre toda la situación, porque esta pandemia y la epidemia provocaron un descenso demográfico tan fuerte, porque se calcula que fue el 5% de la población guatemalteca, entre el 3 y el 5, pero eso estás hablando de entre 75,000 y 150,000 personas en una población de 3 millones. O sea, es un impacto importante, sobre todo en el campo, que fue muy golpeado. Cosechas se dejaron de recoger, se perdieron. Hubo escasez de alimentos, de abastecimiento.
Entonces, la crisis económica que ya teníamos se viene a acrecentar con esto, más todo eso, o sea, todo combinado va a llevar al final de esta carrera. Entonces, yo creo que el paralelismo va a ser la pandemia, pero por mucho, hoy estamos mucho mejor que hace 100 años, por muchísimas cosas cuando uno lo ve. Gracias, Lorena. No sé si Carlos quisiera agregar algo ahí. No, yo ahí comparto totalmente la actitud de Lorena, y yo sí que compartiría un poco, Carlos, un tema, vamos a decir, espiritual. El espíritu de hace 100 años era mucho más robusto que el actual. La gente se sobreponía, soportaba cosas. Aquí vivimos con mucha aversión al riesgo, realmente. Es un poco triste ver la forma en que no se despierta entusiasmo por un hecho que debiera despertar entusiasmo, porque yo digo, quien no celebra su independencia como país es como quien no celebra su cumpleaños o el de sus hijos, y realmente marca algo en el espíritu de la gente que es lamentablemente mucho más retraído que en aquella época. Lo de Estrada Cabrera, la Semana Trágica, fue realmente brutal. La situación política no era lo mismo un gobernante elegido tranquilo como ahora tenemos, tranquilamente, digamos, sin conflicto, que Carlos Herrera, que ya en ese momento lo amenazaban con un golpe. La crisis económica era muy fuerte, él no la logró resolver. Y ahora estamos en una situación económica relativamente estable. Así que sí, esa es mi parte, digamos, lo que yo completaría de lo que dijo Lorena. Y te me adelantaste y porque yo también tengo esta percepción, ¿no? Yo sé que Lorena es guatemalteca de nacimiento y tú, Carlos, pues lo eres por elección. Pero seguro ambos, ¿verdad? Participaron en jornadas de actos cívicos escolares, ferias, ¿verdad? Celebraciones de la independencia y de Guatemala, o en tu caso, Carlos, Argentina, como país, ¿verdad? Y yo me acuerdo que las actividades, pues, no sé, existía otro clima, digamos, para la celebración de la independencia cuando yo era niña. Y las actividades que se llevaron a cabo para conmemorar el centenario también transmiten como un claro fervor patrio. Y ahora se respira un clima bastante crítico de nuestro pasado. Y yo quería preguntarles, pues tú ya aludiste a como a un cambio espiritual, Carlos, pero preguntarles a ambos a qué otros factores podría deberse este cambio de actitud. Bueno, de mi parte, te diría, hace 100 años estábamos imbuidos todavía de la idea de progreso, que había sido realmente desarrollada y detenida durante varias oportunidades. Pero la idea era, Guatemala es un país que debe crecer, Guatemala es un país importante, no es un país importante, pero debe llegar a serlo. Tenemos mucho aquí que ofrecer y que dar. Y el ambiente ideológico de aquí, y yo me permito hacer un señalamiento, el ambiente sobre todo de cierta izquierda que tiene una inconformidad, yo diría casi viciosa, con el presente. Si nosotros no tenemos el Producto Bruto de Estonia ni de Nueva Zelanda, pero realmente no tenemos la situación crítica económica que decíamos. Un par de buenos gobiernos podrían sacarnos adelante realmente muy bien. Pero hay mucha crítica y yo como extranjero me he sorprendido desde que llegué a vivir aquí de la crítica un poco mordaz contra el propio país. Estamos cerca de un Estado fallido, estamos al borde del precipicio, todo sale mal, todos son corruptos. No, hay corruptos y hay no corruptos. No estamos al borde de nada. Y yo le diría, no tenemos mucho tiempo para hacer comparaciones, pero echen una miradita alrededor en América Latina y en Europa y vean que tampoco somos de los peores, al contrario. Gracias, Carlos. Lorena, ¿tú tienes alguna reflexión de este tema?
Yo creo que, aparte, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Carlos, y creo que a nosotros los guatemaltecos nos afecta otra situación, y es que no hemos querido aprender, no queremos leer nuestra historia, conocerla como es. Entonces no te puedes enamorar de tu historia, de tu país, si la has estado leyendo a pedazos, tergiversada, mal presentada. Yo creo que como historiadora, a mí cada vez que investigo algo me enamoro del tema, de este centenario, solo porque era un libro y que había que tener cantidad de páginas limitada, porque si no hubiera seguido con los festejos del interior del país, ya sé ni qué libro me hubiera salido, pero creo yo que como no lo conocemos y ni siquiera nos interesamos a veces por nuestra propia historia familiar, entonces ahí es donde nosotros empezamos a desvincularnos y por eso no la sentimos propia. Yo eso es lo que creo. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de los festejos planificados para el centenario? Yo aprendí muchísimo, por ejemplo, la construcción del Palacio de Cartón, que fue la ocasión en que se colocó la estatua de José María Reina Barrios, pero narras un montón de actividades. Eso fue lo que a mí más me sorprendió, tal vez mal influenciada, diría yo, por el ambiente medio lúgubre que se vive en la actualidad. Dije, ¿cómo lo habrán celebrado hace 100 años si estaba mucho peor que nosotros? ¿Y cuál no sería mi sorpresa de ver la respuesta tan positiva de la gente? Porque si te fijas en el libro, hay festejos oficiales y no oficiales. Y dentro de los no oficiales, hasta la Iglesia Católica se sumó a los festejos del centenario. O sea, le dieron posesión al nuevo arzobispo. Entonces, hubo procesiones. Realmente te das cuenta que la gente se metió toda dentro de esto y fue como un momento de felicidad y de tranquilidad después de esos 3 años que había pasado cuánta cosa de verdad trágica. Entonces, digo yo, eso me sorprendió muchísimo verlo, como la crónica de los periódicos decía que la gente terminó de quitar los empalados que tenía frente a las casas de las reconstrucciones, pintarlas, que pusieron banderas, organizaron sus propios festejos. O sea, sí fue, a mí me causó muy buena impresión eso y a la vez tristeza de compararlo con lo que estamos viviendo. Sí, a mí también. Yo quería retomar otro tema que acaba de mencionar Carlos, que es la forma en que hacemos, y tú también acabas de mencionarlo, la forma en que hacemos historia en Guate o consumimos también historia. Un párrafo que tienen, lo voy a leer textualmente de su libro porque me resonó. Hacer historia es relatar lo acontecido en el pasado, tratando de comprenderlo en el contexto en el que efectivamente se produjo, tomando en cuenta lo que sentían antes quienes entonces vivieron, sus ideas, sus valores y sus proyectos, sin olvidar qué es lo que sabían, pero también lo que en su momento ignoraban. No es el cometido del historiador relatar los sucesos del pasado desde el privilegiado punto de vista del presente. Yo creo que esto es como, no sé, casi como una misión de vida que se han propuesto ustedes como pareja, ¿verdad? No sé, Carlos, si puedes ahondar en esta idea. Sí, exactamente. Mira, yo revisé todo el periodo de la independencia y encontré que las críticas que se hacen son sencillamente injustas. Sencillamente la persona no estaba frente al tigre y la persona estaba frente al tigre y yo, historiador, estoy sentado cómodamente en mi casa. Entonces, personajes, actitudes, acciones que se hicieron que fueron muy buenas. Por ejemplo, las instrucciones que se mandaron a la constituyente de Cádiz en 1818. En algún momento algún instituto, alguien va a tener que reproducirlas completas como guía para el presente incluso. Y cosas así como el llamado Plan Pacífico, que logró una ingeniosa solución
de mantener a este señor, el militar que en ese momento estaba designado, Gabino Gainza, pero evitó dos o tres cosas yo diría. Evitó las peleas sangrientas entre conservadores y liberales, solo por un tiempo, pero por lo menos en el momento clave de la independencia. Evitó alinearse con el imperio que se estaba formando en el México y convocó a todas las provincias. O sea, todo eso es muy bueno. Y la ruptura era absolutamente necesaria. Estábamos siendo parte de un imperio que ya no era un imperio, que estaba en decadencia, que estaba en pleno conflicto. Sí había que romper. Que luego después hubo varias situaciones. Bueno, yo analizo en el libro con bastante detenimiento las actitudes que surgieron y por qué la anexión a México y cómo todo eso fracasó. Y la creación de la República, que fue hecha así a la rápida, estamos de acuerdo. Tampoco en esa época uno le mandaba un chat al costarricense para decirle si votaba o no. Eran 2 meses. Entonces, bueno, tuvo sus imperfecciones, pero la Constitución fue buena. O sea que en ese sentido debemos alumbrarnos desde esas luces que vienen del pasado. Justo mencionan en el libro que Guatemala enfrentaba una encrucijada, ¿verdad? Que podía permanecer colonia, anexarse a México, convertirse en Federación Centroamericana o correr suerte como una pequeña república soberana, que fue al final lo que ocurrió, ¿verdad? Pero la verdad es que a 200 años de distancia, la conclusión que nos dejan ustedes es que cualquier tipo de gobierno, inclusive una monarquía moderada, lucía mejor que el absolutismo, ¿no? A las personas que estaban actuando en ese momento. Exactamente eso es. ¿Qué habrán estado reflexionando ellos sobre el absolutismo, verdad? Con base en las circunstancias particulares de tiempo y lugar. Mira, yo creo que el absolutismo, esto ya es una presunción, porque uno no lo puede rastrear. Claro. Pero la mentalidad absolutista ya había caducado en los años mediados de la década, entre 1814, cuando regresó Fernando VII, y se vio que lo que él hacía era mandar una expedición sangrienta a Venezuela. España no prosperaba, no levantaba cabeza, y ahí yo creo que se dio eso. Hay que tener en cuenta que los conservadores, que inicialmente no querían romper el lazo con la metrópoli, fueron cambiando de opinión, y el 1820 es seguro que ya todo el mundo quería o una monarquía constitucional o una república. La gente tenía miedo de la república, y con justa razón, porque nosotros no éramos los colonos ingleses que teníamos forma de autogobierno de hacía más de 100 años en algunos casos. Nosotros éramos una masa informe de gente sometida, de gente desprivilegiada, indígenas, mestizos, criollos pobres, es decir, y los mismos criollos ricos o intelectuales no tenían voz ni voto. O sea que crear una república con bases tan débiles era peligroso. Y salió mal. Pero bueno, así es la historia, ¿verdad? Hay cosas que salen bien y cosas que salen mal. Salió mal porque había muchos factores de disgregación que venían de tiempo atrás, por lo menos 20, 30 años. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero yo quisiera preguntarles a ambos, empezando por Lorena, para finalizar en otra nota, digamos, ya que estamos celebrando el bicentenario, ¿qué podemos aprender del pasado para aplicar al futuro? ¿Qué principios o valores podemos rescatar en esta fecha tan importante para luego hacer de Guatemala un mejor país a futuro, cada quien desde nuestro rinconcito? Yo te diría, Carol, que podemos rescatar ese espíritu patrio, de amor a la patria. Yo creo que en el caso mío de lo que investigué, eso hay que rescatarlo. No
dejar de pelearnos nosotros con nuestra misma historia. No tiene propósito práctico. Nada de lo que hagamos hoy va a cambiar lo que ya sucedió. Seguirnos peleando con nuestro pasado es absurdo, de verdad, desde cualquier punto de vista que lo mires. Pero yo más que nada, aparte de ver eso del pasado, yo diría hoy nosotros tenemos esta página en blanco. ¿Qué estamos escribiendo? ¿Estamos escribiendo diatribas contra el pasado sin propósito alguno? ¿O estamos dedicándonos a construir una historia que dentro de 100 años nos van a criticar, alabar? ¿Qué? ¿Qué estamos haciendo? Porque cada uno, como bien dices tú, desde su esquina, ayuda a construir esa historia. Cada uno de nosotros es parte del total de la historia que se construye. ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué está haciendo cada uno de nosotros desde nuestra esquina para escribir en esta página en blanco que hoy tenemos? O sea, así como nosotros andamos criticando hace 100 y hace 200, ¿qué van a decir de nosotros dentro de 100? O sea, entonces yo creo que un poco es también bajar los pies a la tierra y decir, ya, va, pasó, está bien, ahí que se quede. No como andan haciendo otros países del mundo que hasta quitando estatuas están, ya, por Dios. No, yo creo que lo que tenemos que decir es, bueno, esto no nos pareció, pero ¿y qué voy a hacer yo para mejorar a futuro? De aquí en adelante, lo que yo haga hoy va a hacerle la vida más fácil a mis hijos, a mis nietos, a mis descendientes y a los guatemaltecos que vengan en el futuro, o les estoy cavando la tumba de ellos. O sea, básicamente por ahí sería la reflexión, creo yo, que podríamos nosotros aprender de nuestros antepasados, ¿verdad? Gracias, Lorena. Y Carlos, ¿tú tienes alguna Sí, yo tendría también recomendación? La voy a resumir porque sería largo, sería interesante, pero mira, la primera es la parte relativa a las estructuras políticas. El guatemalteco ha mostrado resistencia ante la dictadura y prácticamente después de Ubico acá no podemos hablar de ningún dictador ni de ningún caudillo que realmente se impuso sobre nosotros. Eso se ha mantenido y ese es un capital intelectual y político que tenemos. O sea, mantener la institucionalidad a toda costa, cambiarla prudentemente dentro de ciertos límites que dé la misma institucionalidad. No adoptar soluciones violentas y radicales. En algunos casos, como el de Estrada Cabrera, no hubo más remedio porque el hombre se puso a bombardear su propia capital. Pero yo me refiero a tentativas de ir por la violencia. Ese es un acervo político que nosotros tenemos y que hay que mantener a toda costa por más malo que sea cualquier gobierno. Y el segundo punto es un poco urticante, pero lo voy a decir, es un punto de soberanía. Miren, aquella gente logró crear una república federal, que duró poquito. Se rompieron los lazos con España. No se aceptó una subordinación a ninguna potencia extranjera. La independencia absoluta es un texto que vale la pena revisar. Nosotros hemos estado dependientes en los últimos 30 años, desde los acuerdos de paz y un poco antes, de la cooperación internacional, del Grupo de los 13, de la CICIG, de lo que dice el subsecretario del subsecretario de Estado. Y nosotros deberíamos levantar un poco la cabeza y decir, bueno, mira, Guatemala es un país libre, internacionalmente independiente. Tienen razón tales cuales, pero nosotros vamos a cambiar nuestro sistema judicial, Nosotros vamos a abrir el país con los tratados de libre comercio, pero también abrirlo por nuestra cuenta, que eso nos va a dar prosperidad. Es decir, una posición más firme en la arena internacional es lo que yo reclamaría. No es que venga acá un funcionario de las Naciones Unidas y dice que hay que aumentar los impuestos y todo el mundo corriendo detrás a ver cómo los aumenta. Eso contradice el bonito legado que tenemos de los años 20, que terminó mal, que pues terminó como terminan las cosas, la realidad se impone, pero creo que nosotros, aunque seamos un pequeño país, podemos afirmarnos como lo han hecho muchos pequeños países que están en este momento en el planeta.
Mil gracias. Qué bueno terminar con este mensaje positivo, que nos podamos llevar esos valores de paz, de libertad, a la reflexión en esta fecha tan importante. Así que no saben cuánto les agradezco, Carlos y Lorena, por esta entrevista. Muchísimas gracias por habernos sintonizado hoy. A los amigos del Instituto Fe y Libertad. Si quieren más información sobre el Instituto Fe y Libertad, su trabajo, actividades y lo que discutimos en este episodio, pueden visitar www.feylibertad.org y nuestros sitios en Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram y nuestro canal de YouTube. Así que mil gracias por acompañarnos y hasta la próxima.